Bien, continuamos ahora con las instalaciones sanitarias. Ya tenemos todas nuestras hidráulicas con pues su registro, con su fuente de alimentación. Recordemos que yo puedo insertar, por ejemplo, una bomba y conectarla, ¿no? Cualquiera de los equipos sencillamente se pueden conectar y pues puedo armar todo el circuito, ¿no? Bueno, para las sanitarias, entonces verifiquemos los desagües. Entonces tenemos aquí un desagüe de 50, agua negra de 50 para la bañera, para el sanitario de 100 y para el lavamanos de 50. Bueno, eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Segundo elemento. En fontanería, nuestros planos tenían un rango de vista. Rango de vista que es básicamente una altura del plano de corte. Aquí nos dice plano de corte, que es este. Plano de corte, el número 2, es este. Y aquí nos dice parte inferior. Parte inferior, aquí está. Parte inferior es el número 3, o sea, este nivel de acá. Y profundidad de vista, que es este de abajo, 4. Nivel de profundidad de vista, este de acá. Quiere decir que yo voy a ver del 3 al 4. Este es el 3 y este es el 4. Entonces, digamos que en las instalaciones hidráulicas no tengo que ver debajo de la placa, o casi nunca tengo que ver debajo de la placa. Si tuviera que ver, pues tengo que empezar a bajar el 3, ¿cierto? Entonces para poder bajar este, pues tendría que bajar este de acá. Entonces, en hidráulicas no es necesario, a menos que tenga tubería pues embebida en la placa. En sanitarias, en cambio, sí necesito ver ese nivel por debajo, en primera instancia. Y segundo, pues que tenemos arquitectura fontanería, pero no tenemos sanitaria. Entonces, lo que vamos a hacer es duplicar, por ejemplo, el mismo plano de planta de fontanería, duplicar vista, duplicar con detalles, y este plano de fontanería con el rango de vista para fontanería hidráulica, lo que vamos a hacer es cambiarle el rango de vista. Entonces, es decir, ya no quiero que empiece aquí en el 0 y vaya hasta desfase 0, el 3 y 4 no van a ser 0, sino que por ejemplo 3 le voy a poner menos .50. Como mi placa tiene 30 centímetros, entonces voy a bajar un poquitico más y voy a ver las tuberías que están ahí. Y que baje, por ejemplo, a menos .80. Menos .80. Entonces cambié el 3 y el 4. Va a estar más abajo y más abajo. Aplicar, aceptar. Eso en una primera instancia. Ahorita que hagamos las tuberías, pues nos vamos a dar cuenta que las sanitarias sí se van a ver en esta que se llama fontanería y que ya le voy a cambiar el nombre. Esta se llama sanitaria. Y entonces esta sanitaria, recordemos que todas las vistas tienen una disciplina y una subdisciplina. Entonces esta sanitaria es de disciplina, no va a ser fontanería, sino sanitaria. Entonces la vamos a dejar en fontanería, pero en la subdisciplina no tenemos sanitaria, sino que la vamos a escribir sanitaria.
Enter. Entonces repito, esta vista, que es una copia del plano 1, sencillamente lo seleccioné, le dije que era de la disciplina fontanería, pero la subdisciplina es sanitaria. Entonces de esa manera, aquí está, tengo las tres elementos: arquitectura en fontanería tengo fontanería y sanitaria, donde esta fontanería, esta de acá, pues significa básicamente que es en agua blanca, ¿no? Y esta sanitaria, pues aguas residuales. Entonces en esta planta es que voy a empezar a trabajar. Ya tengo mi corte, está a unos 50, nivel de detalle. También necesito un corte para ver acá en sanitaria, ¿no? Podría ser el mismo de fontanería, pero voy a crear uno para sanitaria. Duplicar vista con detalles. Y esta es una sección. Le voy a cambiar el nombre. Sección 1, sanitaria. Y la misma historia. Su disciplina es fontanería, pero su subdisciplina, y ahora ya debe aparecer la que yo acabo de crear solo con escribir al frente, su subdisciplina es sanitaria. Entonces en sanitaria tengo una planta y un corte. Ya podría cerrar fontanería, pero podría cerrar esta fontanería, y dentro de fontanería tengo fontanería y sanitaria. Ahora en sanitaria voy a ubicar en sanitaria primer piso y sección sanitaria. Voy a cerrar lo demás. El 3D sí, yo creo que sirve para los dos. Igual lo podría duplicar. Entonces me voy a ir a mi sección sanitaria y vamos a dibujar el primer elemento. Entonces ya sabemos que hay varios métodos: seleccionando este iconito, decirle tubo, seleccionando el iconito donde está el desagüe, o dibujando directamente en sistemas la tubería. Voy a empezar acá por mi salida de 50 de la ducha. Voy a trabajar WT con estas dos, sección y 3D, para que veamos qué pasa. Entonces arranco, selecciono el desagüe, él automáticamente me toma la medida de punto 50. Como estoy sobre la placa que tiene 30, aquí tomo decisiones si la dejo embebida en la placa o que esté por debajo. Voy a poner por debajo de la placa. Ahí está creando el tubo. Aquí a la derecha ya debe tener una pendiente. Entonces aquí voy a configurar pendiente arriba, pendiente abajo desactivada. Voy a poner una pendiente abajo del 2%. Ya aprendimos que puedo configurar, cuando configuro el sistema, aquí en sistemas, mecánica, configuración mecánica, por aquí en algún lado me pregunta las pendientes, que yo puedo crearlas. ¿Listo? Entonces continúo de nuevo desde aquí, pendiente hacia abajo del, por ejemplo, 2%. Entonces voy a avanzar en línea recta, pero él me va a ir poniendo la pendiente del 2%. Él automáticamente me generó el codo y los elementos. Ahora veamos las plantas. Planta sanitaria. Ahí está, miren. Estoy viendo por debajo el tubo que dibujé. La sanitaria, que tenía un rango de vista de menos 80. Si lo fuera a ver con la de fontanería, plano de planta de fontanería, no lo vería, porque la fontanería solo llega al nivel 0, que es la placa en la parte de arriba.
Por eso debemos crear nuestro esquema ordenado de vistas. Bien, entonces aquí, digamos, lo que podría hacer es a 45 grados, ¿cierto? En planta, tubería va a ir a 45 grados. Continúo con mi sección. Entonces, del sanitario, genero la tubería, más o menos a la misma distancia, y verifico pendiente del 2%. La hago recta en sanitario, con la flechita selecciono y 45 grados. Estoy pendiente aquí a la derecha, 45 grados, y pues más o menos la misma distancia por donde va a pasar acá pues el ramal principal sobre el cual pues va a llegar todas los desagües, ¿no? Sección sanitaria. Es bueno empezar por sección porque este tubo baja a través de la placa. Eso que aquí lo dejé, digamos, sería bueno que bajara un poquito más, ¿no? Voy a bajar este con flechita, lo estoy tocando y lo bajo con flechita. Obviamente desde el comienzo le puedo dar una distancia exacta. Sugerencia: tratar de que todo quede al mismo nivel para que el ramal principal pase y todos se empalmen al mismo nivel. Listo. Y la lavamanos igual hasta más o menos la misma distancia hacia la derecha. Ahí está. Miramos en la planta sanitaria y hago lo mismo. Selecciono, giro, lo estoy viendo acá bien, Control Z. Selecciono y giro a 45 grados. Ahí está. Entonces de esa forma he generado, mismo acá en 3D, todos mis desagües de cada uno de los elementos. Bien, igual yo puedo insertar otros bloques, puedo insertar sifones, ¿no? O sea, bueno, todo lo que considere. Bien, este tubo lo hizo en color verde porque salió, valga la redundancia, de la salida sanitaria de este iconito. Pero para hacer el ramal principal sobre el cual pues va a llegar o se va a conectar en los desagües, pues yo voy a venir a tubería y no necesariamente va a estar en sanitario. Entonces aquí está el tipo de sistema. Bueno, en este caso si estaba en sanitario, está agua caliente, agua fría. Entonces en este caso voy a escoger sanitario. Lo voy a hacer, por ejemplo, de 100 milímetros. Entonces lo voy a pasar por todo el centro y se supone que él va a recibir todas las demás tuberías. Miro acá mi sección y aquí es donde les digo que es muy importante que estén al mismo nivel. Ahora, este puede tener pendiente o no puede tener pendiente. Entonces, si quiero que tenga pendiente, pues él automáticamente tomó la de 2 grados. Pero aquí donde dice pendiente, le podría cambiar el valor, por ejemplo. ¿Sí? Si le pongo 0 grados, lo doy chulito, pues va a quedar de 0 grados. Lo voy a subir o bajar a la altura que considere. ¿Sí? Ahí está más o menos el desfase, ¿no? Por ejemplo, menos 80. Perdón, menos 0.80. Menos 0.80 porque lo mandé 80 metros abajo. Ahí está menos 80, ¿no? Menos 0.60. ¿Sí? Yo voy ubicando más o menos menos 0.50 la altura. Bien, entonces con inclinación o sin inclinación lo selecciono pendiente. Si le quiero poner la pendiente, selecciono visto bueno. ¿Ok? Entonces, bueno,
Dejémosle la pendiente del 2%, por ejemplo. Finalizar. Pero se la puse al contrario. Vamos a ver, selecciono pendiente del 2%, punto de control. Voy a cambiar. Yo lo voy a dejar como estaba aquí. ¿Listo? Aquí lo que tengo que hacer es seleccionar cada uno de estos elementos y con la flechita yo lo puedo mover. ¿Cuál es el ideal? Pues que esté más o menos coincidan los centros de los tubos. Aquí. Para que, pues como necesito que todos estos tubos se encuentren con el ramal principal, pues coincidan. Ahí están, y aquí están, y aquí están. WT. Tengo todo al tiempo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a conectarlos. Entonces, ¿cómo los voy a conectar? Entonces hay varias formas. Puedo tocar el tubo y estirarlo manualmente. Hay que tener mucho cuidado de no perder el ángulo de 45 y que llegue al centro o al borde final. Entonces, al centro y él va a generar la unión. Selecciono al centro, genera la unión. Selecciono al centro y él genera la unión. Entonces aquí ya estaría pues generado el desagüe, ¿no? Todo el sistema sanitario. Ahí está. Esa sería la forma de crearlo. Bien, otra forma de unirlo. La otra forma de unirlo, darle control Z. Ahí está. Y voy a poner WT de nuevo para ver el 3D. Y aquí también. Entonces, la otra forma sería utilizar aquí un comando en modificar, que es el comando a recortar o extender. Uno puede extender un objeto o varios, ¿no? Entonces selecciono recortar, extender, selecciono el destino y lo que voy a extender. Lo que voy a extender, lo que voy a extender. Ahí está. Esa es la otra forma. Si quiero hacer un cambio en el sistema, aquí esto ya es un sistema, entonces selecciono el cursor. Si no he tocado, solo paso el cursor por encima, tabulador, tabulador. Seleccioné todo el sistema y hago clic. ¿Sí? El tabulador lo que hace es como una preselección. Y aquí puedo cambiar tipo. ¿Qué es cambiar tipo? En editar tipo, aquí donde dice preferencias, editar, en este caso tengo todo con codo genérico, T genérica, y es lo que me genera este resultado. Si cambio por ejemplo la T, por ejemplo T soldada por sanitario en PVC, voy a decir aceptar, aplicar y aceptar. No me lo actualiza, voy a añadir este. Como cambié el tipo de unión, entonces selecciono el tubo y selecciono el empalme. Entonces aquí me puso la unión de PVC. Entonces pues puedo utilizar el tipo de unión, pero configurando el sistema.
De esa manera, pues entonces se crearía el sistema sanitario igual. Aplican, digamos, los mismos elementos que hemos visto en agua fría y caliente. Este elemento yo le puedo cerrar acá con un menos y él lo empalma, ¿cierto? Y si yo quisiera que el diámetro de este elemento de la bañera en editar tipo, por ejemplo, de sanitario, diámetro sanitario, ¿dónde está? Está de 50, por ejemplo, fuera de 100 también, pues sencillamente lo cambio en las propiedades, como acabo de hacer acá, y aceptar, ¿sí? Pero entonces pilas porque mire que lo que me hizo fue un adaptador, entonces aquí tendría que volver como a dibujar el sistema para que él actualice, porque me está poniendo un adaptador y sigue con la tubería. Entonces en ese sentido pues hay que tener cuidado desde el comienzo, pues para que no nos pasen esas cosas, tener resuelto pues todo como va a ser. Listo, entonces de esa manera tendríamos ya todo nuestro proyecto. Si miramos acá, por ejemplo, el 3D de arquitectura, pues aparece, si le pongo acá el nivel de detalle alto, aparece solo lo arquitectónico. Lo demás pues está embebido en los muros o en las placas. En la planta arquitectónica no se ve nada de la tubería. Si voy a fontanería, ya les había explicado, perdón, fontanería, en las plantas de fontanería, pues aparecen solo las tuberías. Y en las plantas de sanitario, pues aparece todo el conjunto. Entonces esa es como la forma de crear todas las especialidades. Trabajamos estructura, instalaciones hidráulicas de agua fría, de agua caliente y las instalaciones sanitarias.